cual samaritana que un día te pidiera aguas a beber. Dame hoy, mi Cristo, que tú eres la fuente, dame y viviré. Dame más y más, dame más y más, y otros vivirán del agua que hay en mí. Dame más y más, dame más y más, y otros vivirán del agua que hay en mí. Gracias, Señor, por esta fuente de agua inagotable que sacia nuestra sed, Señor. Gracias, Señor, que esta fuente está accesible hoy para nosotros. Y está, Señor, al invocar tu nombre, al buscarte a ti en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, que tú te has sacrificado en la cruz para que hoy podamos beber del Espíritu de Cristo, beber tu Espíritu que da vida. Señor, llena nuestros corazones, abrimos nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu pueda fluir de lo más profundo de nuestro ser a nuestros corazones, a nuestras almas, Señor. Si hay algo que está interrumpiendo ese fluir, Señor, si hay algún pecado, algo que manche nuestras conciencias, que interrumpe nuestra comunión contigo, Señor, aplicamos la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado. Señor, fluye con tu palabra, con tu Espíritu a nosotros hoy, Señor. Y también, Señor, ilumínanos para que entendamos tu palabra. Capacítanos, Señor, por medio de tu palabra para compartir estos pasajes preciosos que han quedado escritos por tus apóstoles, para que nosotros y otros podamos, Señor, recibir esta vida en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, hoy seguimos mirando en el Evangelio de Juan. El Evangelio de la Salvación. Tenemos el Evangelio de la Salvación, lección 28. Estamos mirando el Evangelio de la Salvación en el Evangelio de Juan. Ya estuvimos compartiendo en el capítulo 2. ¿Recuerdan que hay en el capítulo 2? Las bodas en Caná de Galilea. Luego en el capítulo 3, Nicodemo, donde Jesús le dice: el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Y hoy en el capítulo 4 de Juan vamos a compartir lo que el Señor le habla a la mujer samaritana. Dice: Jesús respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Qué palabras, ¿verdad? Ya estamos nomás muy acostumbrados a escuchar nosotros a leer, ¿verdad? Pero imagínense que una persona venga y te diga esto y nunca escuchaste. Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, más el agua que yo le daré. Estas no son la palabra de un filósofo, no son las palabras de un líder religioso. Estas son las palabras de alguien que nos puede dar la vida de Dios en nuestras vidas humanas. Entonces vamos a estar mirando hoy en el Evangelio de Juan capítulo 4, del 1 al 30, un poco más largo. Por eso vamos a ir compartiendo por porciones, ¿verdad? Por porciones. Y vamos a ir leyendo, ¿verdad? Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, se refiere a Juan el Bautista, aunque Jesús mismo no bautizaba,
sino sus discípulos. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces vemos que Jesús estaba ministrando la palabra del Señor en Judea. Judea es, conocemos el mapa más o menos, Judea es la parte, digamos, sur de Israel. Luego en el medio estaba Samaria y más al norte Galilea de los gentiles, ¿verdad? Donde el Señor pasó mayor tiempo en Galilea en cuanto a su ministerio. Pero siempre iba a Jerusalén cuando había alguna fiesta de la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces iba ahí a participar también de esas fiestas. Pero siempre retornaba otra vez al norte, a Galilea. Ellos tenían que transitar, tenían que evitar Samaria, irse hacia el oriente, cruzar el río Jordán y subir hacia el norte y luego entrar en Galilea. Los judíos no querían caminar siquiera por la región de Samaria, porque Samaria era un pueblo que ellos detestaban, tanto racialmente como en el sentido religioso. Porque como estamos leyendo los domingos en las reuniones de la iglesia, ven que las 10 tribus de Israel se apartaron de Jerusalén y de Judá. Crearon ellos su propio centro religioso. Pero allá por el año 700, Dios mandó a Asiria y llevó en cautiverio a todos, prácticamente a todos los habitantes de la región de Samaria, ¿verdad? Y también de Galilea, ¿verdad? Los llevó en cautiverio y trajo otra gente en reemplazo de ellos. Así era como ellos hacían para que no se subleven de vuelta. Llevaban a todos los que vivían ahí y traían a otro pueblo. Y ese otro pueblo que ellos trajeron se mezclaron con los que habían quedado y trajeron sus propios dioses, su propia religión, su propia cultura. Y la cultura en Samaria llegó a ser una mezcla, tanto en el sentido de costumbre como de religión. Entonces los judíos que eran de Judea no querían ni siquiera relacionarse con los samaritanos. Entonces ellos hacían ese recorrido para evitar. Pero acá dice la palabra en el versículo 4 que Jesús tenía que pasar por Samaria. Evidentemente no era por una cuestión geográfica, ¿verdad? Sino que normalmente evitaban Samaria. Pero vamos a decir, espiritualmente hablando, vemos en el pasaje que había alguien que le estaba esperando al Señor Jesús en Samaria. Había una mujer que sería para nosotros un modelo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque todo lo que quedó escrito es para todas las generaciones. Entonces el Señor escogía ciertas personas como Nicodemo, como la mujer samaritana, para que luego quede registrado y podamos entender qué es el Evangelio, qué vino a hacer Cristo aquí a este mundo. Entonces el Señor ya sabía que había una mujer en Samaria que iba a venir al pozo de Jacob y se iba a encontrar con el Señor. Entonces él tenía que pasar por Samaria. Eso podemos enfatizar cuando compartimos el Evangelio. Él tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque estaba una mujer que necesitaba del Señor. Y así también en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor mueve todas las circunstancias para que nosotros nos encontremos con Él. Entonces vemos aquí esto, ¿verdad? Y Él llegó, dice, a esta ciudad llamada Sicar, ciudad de Samaria llamada Sicar. Era una parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Jacob, ¿quién era? Estaba Abraham, Isaac y luego Jacob. Jacob era el padre de las 12 tribus de Israel. Y él le dio esta parcela a su hijo José, que era una de las tribus de Israel. Entonces, y ahí estaba el pozo de Jacob. O sea, este pozo de Jacob ya tenía más o menos 1500 años funcionando, dando agua
a toda esa comarca, a toda esa gente. Entonces ellos apreciaban mucho, tanto por lo que suministraba físicamente, también tradicionalmente para ellos el pozo de Jacob era un lugar venerado, un lugar muy respetado. Entonces dice que Jesús, dice el versículo 6, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, o sea, era el mediodía. La hora sexta para ellos era el mediodía, el momento más caluroso del día. Y ahí también dice, y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces esta mujer de Samaria, vamos a ver con el correr del relato, que es un personaje muy diferente a Nicodemo. Era un gran contraste con la persona Nicodemo. Nicodemo era un hombre moral. Sin embargo, vamos a ver que ella llevaba una vida inmoral, muy desordenada. Nicodemo pertenecía a la clase alta de la sociedad. Era un líder, como vimos, pero esta era una persona como nosotros, común y corriente de la sociedad, no era nadie importante. Después, Nicodemo era culto e instruido. Ella no, ella era una mujer común, ¿verdad? O sea, Nicodemo era un judío que tenía la religión judía, esta religión era muy sólida, apropiada, real y genuina. Tenía la religión que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, la cual ellos guardaron celosamente. Pero ella no, ella tenía una religión pagana, mezclada, distorsionada. Nicodemo era un descendiente puro de Jacob. No, ella era una mezcla de asirios con los que quedaron ahí en Samaria, era una mezcla. Nicodemo vino a Jesús de noche, sin embargo acá Jesús viene a la samaritana al mediodía. O sea que evidentemente nos quiere mostrar acá el Señor un contraste total entre un tipo de persona y otra. Pero lo bueno es que tanto uno como la otra, todos necesitan la misma cosa. Encontrarse con Cristo para que Cristo les dé lo mismo. Dios no hace acepción de persona. Porque la condición del hombre es igual, sea que seamos cultos, religiosos o no, todos somos de Adán venimos de Adán ya pecaminosos en nuestra naturaleza. Entonces, por más que sean muy diferentes, esto también podemos hacer hincapié, por más que una persona muy diferente a la otra, todos necesitamos ese encuentro con Cristo para que Él nos dé lo que todos igualmente necesitamos. Entonces vamos a ver la costumbre que había en Génesis 24, 10 al 11. Ya de antaño, en la época de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Porque acá vemos que esta mujer se fue al mediodía a sacar agua, cosa que no es normal. Porque uno no va a ir a buscar al mediodía agua, va, como vemos acá, a la tardecita, cuando ya no hace calor. Entonces dice acá en el 24, 10 y 11. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia. Está hablando que fue desde, vamos a decir, de la zona de Israel a Mesopotamia a buscar una esposa para el hijo de su señor, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, ¿verdad? Entonces, a la tardecita, la costumbre de aquel tiempo era salir, y no solamente sola con un cántaro, sino en grupos, salían en grupos a buscar agua. Entonces vemos que esta mujer no estaba haciendo de acuerdo a la costumbre. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver después, esta era una mujer inmoral. Era una mujer rechazada por la sociedad. Esta era una mujer que vivía en soledad y que iba sola porque nadie quería acompañarla, nadie quería ser vista con esta mujer, una mujer despreciada en la sociedad. Entonces, esta es la mujer que vamos a ver hoy de Samaria. Entonces, vamos a ver acá en el 9, sigue la palabra del Señor, dice: entonces la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y ahí aclara Juan, dice: porque los judíos no tienen trato
con los samaritanos. Se sorprendió esta mujer. Primero que un varón, porque un varón no hablaría con una mujer en aquel tiempo, ¿verdad? En un lugar público solo hablan un varón con una mujer. Pero peor si era un judío, que un judío. Entonces vemos aquí a Jesús derribando toda barrera racial, religiosa, de costumbre, sin hacer ninguna acepción de persona. El Señor viene a esta mujer para encontrarse con ella. Entonces, vemos en el versículo 10, Jesús le respondió y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Entonces acá el Señor responde en dos sentidos. Dice, si tú conocieras el don de Dios. Entonces tenemos que entender cuál es el don que Dios quiere dar al hombre. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Entonces acá tenemos que compartir con las personas que vos necesitas. Si vos querés lo que el Señor te quiere dar, vos tenés que conocer cuál es el don que Dios te quiere dar. ¿Y quién es el que te está ofreciendo ese don? Vamos a leer en Mateo 16. Desde el versículo 13 vamos a leer. Jesús toma a sus discípulos y los lleva a un monte para estar con ellos a solas. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que era como él se autodenominaba. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, un profeta, y otros Elías, otro profeta, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ella no tenía idea con quién estaba hablando. Para ella era un hombre judío. Después va a ir entendiendo que es algo más que un hombre común. Después va a ir viendo que él es un profeta. Pero eso no es suficiente. Hasta que Cristo no se nos revele como el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente quiere decir que es de la misma naturaleza divina que el Padre. No es un Hijo de Dios nomás, sino el Hijo del Dios viviente que tiene vida en sí mismo. Que es el Cristo, o sea, el enviado por Dios a su pueblo para reinar y traer el reino de Dios a la tierra. Pero ella ni tenía idea, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? Leemos en Romanos 6:23. Dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la dádiva quiere decir el regalo de Dios, o sea, el don de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ella no sabía que Él era el Cristo, que era Cristo Jesús el Señor. Por lo tanto, tampoco podía recibir la dádiva de Dios. ¿Y cuál es la dádiva de Dios? Es la vida eterna de Dios. No solamente eterna en cuanto a tiempo de duración, sino en la calidad de la vida. La vida de Dios es eterna en calidad, en cantidad y en tiempo. Entonces le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Acá ya el Señor empieza a hablarle de otra agua. No es agua física, material, es agua viviente, agua que vive, agua que da vida. ¿Qué vida? No la vida biológica, sino la vida eterna, la vida Zoe. Entonces dice luego, en el 11 dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor
que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Entonces aquí cuando le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es como que le está midiendo a Jesús con Jacob. Como diciéndole, ¿acaso vos sos superior a Jacob? Jacob nos dio este pozo. Hace 1500 años está brotando agua y está dando de beber a toda su descendencia y a todos los animales de nuestro pueblo hasta el día de hoy. ¿Acaso vos tenés algo mayor que Jacob, que darnos, ¿verdad? Entonces siempre así las personas, realmente cuando nosotros le ofrecemos a Cristo y al don de Dios, quieren comparar con lo que ellos ya tienen, ya sea por su religión, su tradición, ¿verdad?, su cultura, o sus propios logros, o su dinero, o su sabiduría, su filosofía. ¿Acaso Jesús tiene algo más que darme de lo que yo ya tengo? Entonces acá enfatizamos, ¿verdad?, este punto, ¿verdad?, que Jesús tiene algo superior a todo lo que el hombre puede acumular en la vida, como dijo Salomón, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que hay debajo del cielo, debajo del sol, es vanidad. Entonces ella le quiere comparar con Jacob. Entonces el Señor le responde y le dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua, de este pozo de Jacob, volverá a tener sed. Y ese es el punto, ¿verdad? Vos podés tener de todo, salud, pero después la salud se va a ir menguando. Puedes tener dinero, después ya no te va a satisfacer. Puedes tener una gran religión, pero eso no te va a satisfacer. Vas a volver a tener sed. Ese es el punto que el Señor le quiere transmitir a la mujer samaritana. No importa cuánto vos tenés o qué calidad de cosas tengas, ¿verdad? Siempre que probás esas cosas, siempre vas a quedar decepcionado. Sea de tu equipo de fútbol, sea de lo que sea, ¿verdad? Todo nos va a desilusionar, todo nos va a crear una sed que no se puede saciar, ¿verdad? Entonces, el problema es que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y se refiere al agua del pozo de Jacob, ¿verdad?, que puede referirse a cualquier cosa que el hombre pueda apreciar en su vida, ¿verdad? Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna. Entonces aquí está contrastando, y contrastamos el agua mundana del agua que Cristo nos da. El agua que Cristo nos da, cuando bebemos, ¿verdad?, quedamos con gozo, con paz, con satisfacción. Por supuesto, cuando dejamos de beber y volvemos a la fuente terrenal y mundana, volvemos a tener sed, estamos insatisfechos, estamos secos. Pero cuando bebemos del agua que el Señor nos da, es como una fuente de agua que brota para darnos la experiencia, la realidad de la vida Zoé, de la vida divina y eterna. Ahora, ¿qué es esta agua que el Señor ofrece? Vamos a leer Juan 7, desde el 37 mejor. En el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Entonces, esta agua que el Señor le ofrece a la mujer, que ofrece a todo el mundo, es el Espíritu que brota de él. Él es la fuente inagotable del cual brota el agua de vida, que es el Espíritu Santo. Y en 6:63, Juan 6:63, cuando experimentamos este Espíritu, recibimos, como dice ahí, el Espíritu es el que da vida.
Cuando experimentamos el Espíritu, ese Espíritu nos da vida. La vida divina y eterna de Dios, la experiencia de esa vida. Entonces cuando el Señor le dice, el agua que yo te daré, se refiere al Espíritu de Jesucristo que transmite y brinda la vida eterna de Dios. Por supuesto que esta mujer no entiende nada, ¿verdad? Pero con el correr del tiempo, ¿verdad?, esta mujer fue entendiendo lo que el Señor le decía. Seguimos, dice, la mujer le dijo en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ella pensaba que era un agua que no sé cómo iba a tener, ¿verdad?, pero que no tenía que volver cada día al mediodía solita, apartada de toda la gente, en pública, con el calor, con el trajín del día, y llevar otra vez el agua. Creía que iba a ser una fuente que iba a tener ahí en su casa inagotable que no para de producir agua. Pero es buena esta respuesta de la mujer, ¿verdad? Quizás las personas no conocen realmente qué es la vida eterna de Dios, qué es el Espíritu de Cristo. Pero es bueno cuando las personas dicen, Señor, dame esa agua para que yo no tenga más sed. Y el Señor le dice primero, en el 16, Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, no le responde directamente, no le dice, bueno, ahora que me pedís, te voy a dar el Espíritu que te da la experiencia de la vida eterna. Antes que yo te dé el Espíritu, tenés que tratar con un problema que todos tenemos. En tu caso, como dice acá, le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ya has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y ahí la mujer le dice, porque le reveló su verdadera condición. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, una persona enviada por Dios para hablarnos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Antes de darle el agua, antes de darle el Espíritu que da vida eterna, le trata con el pecado del hombre. Porque lo que nos priva a nosotros de recibir el Espíritu y la vida eterna de Dios es nuestra condición en pecado. Siempre que hay pecado en nuestros corazones no puede fluir a nuestra vida el Espíritu que da vida. Siempre hay que tratar primero con nuestras conciencias manchadas por el pecado. Entonces la palabra del Señor aquí, recuerdan a esta mujer que ella tiene un problema legal que solucionar con Dios. Y después recibiría el Espíritu que da vida. Entonces el Señor le dice, ve y llama a tu marido. Vemos aquí que ella necesitaba, como dice acá, tocar la conciencia de ella y le recuerda así de su vida desordenada y fracasada a fin de que tome una actitud de arrepentimiento con respecto a sus pecados. Siempre el Señor primero alumbra nuestra conciencia. Es importante que nosotros cuando compartimos el Evangelio también, ¿verdad?, le ofrecemos el Espíritu que da vida. Pero primero le encaramos y le decimos, ¿verdad?, todos nosotros somos pecadores y necesitamos tratar con nuestros pecados. Cristo murió para solucionar nuestro problema legal con Dios y ahora resucitó para darnos el Espíritu que da vida. Pero no podemos pasar por alto, jamás el Señor nos va a dar la experiencia ni va a saciar la sed de nuestras almas con su Espíritu si primero no confesamos al Señor nuestros pecados, si primero no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Juan 1:29 porque así empieza el Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan 1:29. Aunque el Evangelio de Juan habla mucho del Espíritu, de recibir la vida eterna de Dios, de experimentar la salvación orgánica de Dios, primero nos habla de la salvación jurídica. Pero como no en cada pasaje toca esto, nosotros deberíamos de ir a estos pasajes. Dice, por ejemplo,
aquí en Juan 1:29. Aquí Juan el Bautista está bautizando a las personas en el río Jordán y les presenta a Cristo. Él viene a presentarlos a Cristo y le da dos características de la persona y la obra de Cristo, un doble testimonio. El primer testimonio dice: al siguiente día vio a Jesús que venía hacia él y dijo acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros presentamos a Cristo a las personas, primero tenemos que presentarle en relación al pecado del hombre. ¿Y qué es Cristo con respecto al pecado del hombre? Es el Cordero de Dios. ¿Y qué quiere decir que sea el Cordero de Dios? Que Él es el único y genuino sacrificio para pagar el pecado de los hombres y quitar delante del Dios Santo y del hombre pecador la culpa de sus pecados. Ve y llama a tu marido, porque 5 has tenido. O sea, ya tenía que darse cuenta que primero necesitaba al Cordero de Dios, tratar con sus pecados. Entonces Juan el Bautista primeramente nos presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora un poquito más abajo en el 32 dice: Juan el Bautista dio también testimonio diciendo, este es el segundo testimonio que da Juan el Bautista acerca de Jesús. Dice: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Pero para que bautice en el Espíritu Santo, primero tenemos que experimentarle como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces cuando esta mujer le dice: dame de esa agua para que yo no tenga más sed. O si alguien nos dice: yo quiero el don de Dios, quiero la vida eterna, quiero experimentar a Cristo, el Espíritu de Cristo. Bueno, pero primero tenés que entender que vos tenés 5 maridos. Ya probaste uno, no te satisfizo. Probaste otro, no te satisfizo. Probaste el deporte, probaste el dinero, probaste la fama, probaste esto, aquello, la religión. Ninguna de estas cosas te satisfacieron. Y con todas esas cosas fuiste infiel al Señor. Buscaste algo aparte de tu Dios. Como dice Pablo a los romanos, ¿verdad? En Romanos capítulo 1. Dice el 21, pues aunque conocían a Dios, la existencia de un Dios, ¿verdad? Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el hombre cambió a Dios por otros dioses, por otros ídolos, por otros maridos, que por supuesto nos lleva a la insatisfacción, porque el hombre no fue creado para las cosas terrenales, para llenar su corazón de cosas pasajeras y terrenales. El hombre fue creado para contener a Dios, experimentar la vida de Dios y manifestar la vida de Dios. Pero esta mujer es un ejemplo de todos nosotros. Entonces el Señor primero tiene que tratar con nuestros pecados como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Él es el que tiene la paloma. Él es un cordero con una paloma. Él es un pequeño cordero con una paloma. ¿Para qué? Para bautizarnos en el Espíritu Santo y podamos experimentar el río de agua viva. Entonces pasamos aquí. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y le dice él: en eso has dicho la verdad. En lo único que nosotros podemos decir la verdad es en reconocer nuestro fracaso, nuestros pecados y nuestra insatisfacción. Esa es la única verdad que tiene el hombre delante de Cristo. Como dice en Hebreos 4, 12 al 13.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada está oculto delante del Señor, como la vida de esta mujer. Nada estaba oculto delante del Señor. Y le dice ella, me parece que eres profeta. Vamos a leer Juan capítulo 6, 68. Dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Juan 7, 45 al 46. Dice, entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué lo trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces vemos aquí que las palabras del Señor, las palabras que Cristo hablaba, son las palabras mismas de Dios. Son las palabras de vida eterna. Son las palabras que ningún otro hombre jamás ha hablado. Es Dios hablando por medio de Cristo, como dice en Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en su Hijo o por su Hijo. Dios nos habla por su Hijo. Entonces vemos que no es meramente un profeta. No es solamente un profeta, Cristo es el que nos da la palabra de vida eterna. Luego la mujer, cuando oye esto del Señor, dice, nuestros padres adoraron en este monte, ahí en Samaria, en Gerizim. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. O sea, había un pleito entre judíos y samaritanos. ¿Cuál era el lugar correcto para adorar a Dios? Entonces vemos que esta mujer, cuando el Señor le habla de cosas espirituales que quizá ella no entiende, ¿verdad? Entonces siempre se va a preguntas religiosas. ¿Dónde tenemos que adorar a Dios? Cambia la mujer la conversación. No sigue el hablar de Cristo porque no es capaz de seguir, ¿verdad? Entonces ella se va a los problemas de la religión. Pero ¿y dónde tengo que beber del agua que da vida? ¿Dónde me encuentro con Dios? ¿Dónde puedo experimentar la fuente de agua que brota para vida eterna? ¿Es adorando a Dios en mi religión o en la religión de ustedes? ¿Es aquí o es allá? ¿En qué lugar físico? ¿En qué religión? Entonces ella le dice, ¿dónde se debe adorar? Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, aquí en Samaria, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Entonces aquí el Señor le está hablando. Bueno, mujer, viene la hora. Es la hora que Cristo vino a traer a este mundo. La hora del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Cuando ya no vamos a adorar a Dios en esta o en aquella religión, en este lugar o en aquel lugar, siguiendo estas reglas o aquellas reglas. No, la hora viene, ¿verdad? Cuando adoraremos al Padre, como dice después, en espíritu y en verdad. Pero Jesús le recalca que sí, que la salvación viene de los judíos, porque realmente la salvación viene de los judíos. Y el lugar correcto de adoración era Jerusalén. Vamos a leer Deuteronomio 12:5. Dice, sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. El verso 11 dice, entonces sucederá
que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos, sacrificios, todas vuestras ofrendas. En el 13 y 14 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar en que el Señor escoja, en una de sus tribus, de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás lo que yo te mando. Y el 18. Sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar en que el Señor tu Dios escoja. Entonces, hermanos, vemos que había un lugar decretado por Dios donde ellos tenían que venir a adorar a Dios. No era en cualquier lugar. No, era en Samaria. ¿Eran dónde? En Jerusalén. Pero esto corresponde al antiguo pacto, al antiguo testamento. Dice Jesús, la hora viene y ahora es. Cambia, hay un cambio de tiempo, un cambio de la era, del propósito de Dios, con la venida de Cristo, con su muerte y su resurrección. Y de los judíos provenían las revelaciones y el Salvador Mesías. Vamos a leer Romanos 9, 4 y 5. Que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, tanto el sistema de adoración era en Jerusalén y de los judíos venía, de la tribu de Judá, de los judíos venía el Cristo, el Mesías. O sea, es correcto esto, pero tenemos que ver acá un cambio de dispensación. Ahora con la venida de Cristo, toda esa adoración que era en un lugar específico, con un ritual específico, esperando que venga el Mesías, era un símbolo de la verdadera adoración que ahora Dios busca en sus adoradores. Entonces vemos aquí, dice en el versículo 23, pero la hora viene y ahora es, con la presencia de Cristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren. ¿Qué quiere decir que tienen que adorarlo en espíritu y en verdad? Primero vamos a ver la palabra en verdad. Cuando comúnmente leemos esto pensamos que es sinceramente, pero puede estar sinceramente equivocado. No es meramente adorarle a Dios con un corazón sincero, es adorarlo de acuerdo a lo que Dios estipuló. En el Antiguo Testamento Dios estipuló que se le adore en la ciudad de Jerusalén, que estaba ahí el templo, y con todos los sacrificios que él había estipulado en el ritual judío. No es que vos sinceramente le adoraba a Dios en Samaria y sinceramente y de corazón le adoraba a Dios con un ritual que vos inventaste. No, en el Antiguo Testamento eso era adorarlo en verdad. Ahora adorarlo en verdad significa adorarlo en la realidad de todo lo que significaba Jerusalén, el templo y los sacrificios. En Juan, justamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan 1:17. Porque la ley quiere decir todo lo que escribió Moisés y todos los rituales, todas las regulaciones de la ley de Moisés. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Cómo es adorar hoy a Dios en verdad? Es por medio de Jesucristo. Jesucristo es la realidad de todo lo que indicaba el Antiguo Testamento en sus rituales, en la ley de Moisés. Jesucristo es la realidad. Y Él es el lugar de adoración. Tenemos que adorar a Dios en Cristo. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es donde adoramos en realidad. La iglesia, Cristo y la iglesia es la realidad de todo lo que la ley prefiguraba y simbolizaba.
Bueno, hay muchos versículos que podemos leer. Vamos a leer Efesios 2, 14 y 15. Efesios 2, 14 al 15. Porque Cristo mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Bueno, ese ambos pueblos también incluye a los judíos y a los gentiles, inclusive a los samaritanos que estaban enemistados, ¿verdad? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo? Aboliendo en su carne la enemistad. ¿Cuál? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Él derribó todo eso, anuló todo eso porque Él lo cumplió en sí mismo. Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces vemos aquí que esa es la hora que vino con Cristo de pasarnos de la antigua regulación a la realidad espiritual. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, que eran todas las regulaciones de la ley de Moisés. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la sustancia, pertenece a Cristo. Cristo es la sustancia, el cuerpo, la realidad de toda aquella sombra. Por eso nosotros ya no adoramos en un lugar específico, no adoramos según un sistema religioso, sino en espíritu, en nuestro espíritu regenerado y en la realidad de todas aquellas cosas. Entonces el Señor nos dice, ¿verdad?, que el Padre busca a quienes le adoren en realidad. En realidad. Porque Dios es espíritu, dice el 24, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en realidad. O sea que no es en un lugar físico, es en espíritu. ¿Dónde tenemos la realidad de Cristo hoy? En nuestro espíritu. Dios es espíritu con mayúscula. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu, en nuestro espíritu. ¿Qué espíritu? El que le habló a Nicodemo, el espíritu que nació de nuevo. Ahí tenemos que adorarle a Dios. En espíritu y en realidad. ¿Me entienden? ¿Cómo bebemos hoy del agua de vida para saciar toda nuestra sed? Experimentando a Cristo como el Cordero de Dios y el que nos da el Espíritu Santo. ¿Dónde se experimenta esto? En nuestro espíritu. Ahí intimamos con Dios, ahí le vemos a Dios, ahí le experimentamos a Dios, ahí le oímos a Dios, ahí nos rendimos a Dios, ahí le adoramos a Dios. No en Jerusalén, no en Samaria, sino en espíritu y en realidad. Entonces el Señor habló esta palabra a la mujer, que después nosotros vamos entendiendo, ¿verdad?, con nuestro conocimiento de la palabra del Señor, que Él le está llevando a la experiencia del manantial que brota para vida eterna. Experimentando a Cristo como el Cordero y como aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Eso es adorar a Dios en verdad. Entonces vemos aquí esta nueva dispensación. Entonces vemos aquí la reacción de la mujer. Y vamos a leer ahora el siguiente pasaje. Dice: la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, o sea que tiene que venir, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo, nos dirá todas las cosas. No habrá nada oculto para Él. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahí Él se presenta, ya que, vamos a decir, directamente a esta mujer le dice: yo soy el que todo este pueblo, el pueblo de ustedes, el pueblo judío, han estado esperando. Yo soy el que está hablando contigo. O sea, hasta que uno no tiene un encuentro personal con el Señor, todo puede quedar en la teoría. Pero cuando esta mujer experimentó la presencia del Señor personalmente, cambió su forma de pensar y su vida. Y todo lo que ella estaba practicando en aquel tiempo. Dice 27, entonces llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, porque era extraño que un hombre hable con una mujer.
Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Y acá está la reacción de la mujer al ver a Cristo, al encontrarse con Cristo. Entonces la mujer, dice, dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. A través del testimonio de esta mujer, muchos pudieron conocer a Cristo. Dice el relato más adelante que Jesús se quedó 2 días más con ellos y ahí reconocieron que Él era el Salvador del mundo. Pero la reacción de esta mujer es importante. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Por qué dejó su cántaro? Porque ya no tenía sed. Se olvidó de su cántaro. Evidentemente porque la conversación con Cristo y el encontrarse con Cristo le hizo olvidar de su necesidad mundana. Dejó su cántaro y corrió a anunciar a Cristo a las personas de su pueblo. Entonces dejó su cántaro. Y así cuando nosotros nos encontramos verdaderamente con Cristo, dejamos todos nuestros ídolos que no traen satisfacción a nuestros corazones. Y experimentamos a Cristo y expresamos a Cristo a las personas. Dice acá, el Señor Jesús se reveló a la mujer como el Mesías esperado para que ella pueda creer en Él. Para poder beber del Espíritu de vida debemos tener la revelación de quién es Jesús. Debemos reconocerlo y creer en Él como el Mesías, como el Cristo de Dios. Para esto se escribió la palabra, como dice en Juan 20, 30 al 31. Juan capítulo 20. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Todos estos pasajes, estos encuentros con Jesús, es para que nosotros y otros puedan creer que Jesús es realmente el Hijo de Dios, el Cristo, y para que al confiar en Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos dé el Espíritu de Dios para que tengamos vida en su nombre. Entonces esta mujer dejó su cántaro al experimentar el encuentro con Cristo. Como también un personaje muy famoso de la Biblia dejó también su cántaro al conocer a Cristo. Podemos leer este pasaje. El apóstol Pablo dejó su cántaro y tenía cántaros preciosos y de mucho prestigio en la cultura humana. Entonces dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, 4. Yo mismo podría confiar en la carne. Si alguno otro cree tener motivo de confiar en la carne, en lo que el mundo nos da y lo que hacemos en el mundo, yo mucho más. Yo fui circuncidado al 8º día. Yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Cuántos ídolos tenía acá? ¿Cuántos maridos ya tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. 7 maridos tenía Pablo. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. 8 maridos. Pero él tenía una sed insaciable. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando él se enamoró de Cristo, todos los otros maridos cayeron en su vida. Fueron hechos nada. Y dice, y aún más yo sigo estimando como pérdida todas las cosas en vistas de Él. Incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ganar quiere decir obtener a Cristo. Se vemos aquí a Pablo, ¿verdad? Me vino nomás a la mente cuando estaba leyendo esto del cántaro ayer.
relacionando con esto, ¿verdad? Realmente Pablo nos da un ejemplo maravilloso. Cuando él, camino a Damasco, iba para encarcelar y mandar a matar a los cristianos, se encontró con Cristo. Y la visión de Cristo le cegó los ojos. Recuperó la vista, creyó, fue bautizado, y a partir de ahí él entregó toda su vida, su espíritu, su alma, su cuerpo. Dejó atrás toda su vida y empezó a servir a Cristo como su Señor. Primero le experimentó como su Salvador, pero después le rindió su vida como su amo y Señor. Entonces Pablo también dejó su cántaro como esta mujer. Dejó su cántaro. Fue a la ciudad. Pablo fue a todo el imperio romano, pero esta mujer fue a la ciudad. Nosotros podemos ir a nuestra ciudad, a nuestros parientes, vecinos. Fue a la ciudad y les dijo: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Así que, hermano, este pasaje nos muestra, en síntesis, que no importa si somos Nicodemo o si somos Samaria. Si hablamos con un Nicodemo o hablamos con una samaritana, todos necesitamos este encuentro con Cristo. Y este encuentro con Cristo es para que tengamos vida en su nombre, experimentemos la vida divina y podamos intimar y adorar a Dios en espíritu y en realidad. Pero primero, el Señor quiere mover nuestra conciencia para que veamos que necesitamos tratar con nuestros pecados. Para esto Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta experiencia real es la que va a llevarnos a nosotros y a otras personas a abandonar nuestros ídolos. La religión, por más fuerza que ponga para que abandonemos nuestros ídolos, al contrario, nos va a meter en más ídolos. No hay fuerza mental, no hay fuerza religiosa, no hay fuerza filosófica, no hay voluntad propia que pueda ayudarnos a dejar nuestros ídolos mundanos. ¿Qué es lo que nos puede quitar los ídolos mundanos? El conocer a Cristo. Cuando vos dejas algo de lado, cuando conoces algo mejor, ¿verdad? Entonces no tenemos que presentar una religión, tenemos que presentar al excelente Hijo del Dios viviente. Si presentamos adecuadamente en espíritu y en verdad a este Cristo, las personas van a dejar todos sus ídolos y van a encontrar en Cristo su plena satisfacción y van a entregar sus vidas a su servicio. Amén. Entonces podemos terminar leyendo aquí. Dice: el Señor Jesús nos advierte que si seguimos buscando satisfacción en las cosas de este mundo, siempre estaremos sedientos. Él nos ofrece el agua viva, su Espíritu que nos da la vida de Dios, para saciar la sed de nuestra alma. Para beber el agua viva debemos confesar al Señor nuestros pecados y pedirle: Señor, dame esa agua. Amén. Señor, te damos gracias porque has venido a nuestras vidas y nos has hecho ver, Señor, al revelarte a nosotros en tu preciosidad, en tu singularidad, en tu ser Dios, en tu ser hombre. Señor, tú te has revelado a nosotros, Señor, y has ganado nuestros corazones para ti. Te pedimos, Señor, que seamos capaces de ir a la ciudad y de hablar a las personas todo lo que tú nos has mostrado de ti y de lo que tú nos quieres dar, Señor. Que no nos quedemos con este don de Dios para nosotros. Que seamos responsables en compartir este don con otras personas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos capacites y que toques nuestros corazones para que llevemos a Cristo a todos los que nos rodean. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano.